¿Qué onda? Estamos muy emocionados de estar nuevamente con ustedes acá en Pariendo Centauros, el podcast sobre biopolítica. Entonces, pues digo, sé que ya medio lo hablamos fuera del aire, pero haciendo una recontextualización, me gustaría preguntarte cómo andas en este día, en este momento. Pues estamos bien, sobreviviendo nuevamente al capitalismo después de una migraña y una indigestión. Creo que no podríamos ir mejor, y el tema no podría ir mejor para, pues, como nos fue esta semana y nos está yendo últimamente. Como que viene muy a cuento. El tema de hoy es hablar de la mierda, hablar del ano, hablar de culos, hablar de este sitio. Acabo de darme cuenta que el episodio anterior fue sobre la oralidad, sobre la analidad. Prometo que el siguiente no va a ser sobre la genitalidad, porque ya sería demasiado freudismo en un solo podcast. Pero, pues sí, precisamente a raíz de ciertos comentarios que hicimos en el episodio anterior, se nos ocurrió que venía a cuento hablar sobre las excreciones, sobre el ano, sobre lo opuesto a lo que ocurre con la boca. Y pues bueno, aquí estamos en el culo del mundo respectivamente, en más de un sentido. Aparte de todo, ya tenemos el meme súper fácil de Juan Carlos Bodoque diciendo: nunca había visto tanta mierda junta, tanta caca junta. Y me encanta la intervención que él hace con Tulio, que le dice, creo que Tulio dice popó o pupu, algo así, diciendo: Tulio, di las cosas como son, mierda. Entonces, creo que el día de hoy traemos ese espíritu cínico. Sí, la idea es entrarle, pues justamente al asunto de la mierda, de las excreciones, de mirar atentamente al ano y pues checar qué cosas se producen ahí, además de la mierda, por supuesto. Entonces, pues, bueno, vamos a entrarle con toda la intención. Pues con esta contextualización que nos tiene sobre qué pedo con la limpieza, qué pedo con los orígenes, nuestros puntos de anclaje. Nunca mejor dicho. Aparte está súper chido. Pues bueno, si ya no lo hay, tú mismo armarte tu propio espacio en el que puedas decir mierda un chingo de veces, que puedas hablar sobre caca, que puedas hablar sobre anos, y pues igual y no verte tan mal, ¿no? Bueno, eso espero. Para empezar, tengo un gusto muy particular sobre, pues no sé, ya sea cualquier expresión literaria o expresión artística, como podamos decirle, que hablen sobre mierda. Y lo primero que se me ocurrió al concretar el capítulo fue un poema de Leopoldo María Panero. Ajá. Les voy a leer solamente un fragmento, pero que, bueno, creo que refleja mucho o abarca un tanto los temas que vamos a estar trabajando. Bueno, dice más o menos así: tú que eres tan solo una herida en la pared y un rasguño en la frente que induce suavemente a la muerte. Tú que ayudas a los débiles mejor que los cristianos. Tú vienes de las estrellas y odias esta tierra donde moribundos descalzos se dan la mano día tras día, buscando entre la mierda la razón de su vida. Yo que nací del excremento te amo, y amo posar sobre tus manos delicadas mis heces. Este es como el primero. Y el segundo es una declaración del Papa Francisco. Bueno, un tanto redundante ese pedo, pero que dice más o menos así. Ahorita contextualizamos. Bueno, dice el Papa Francisco: los medios deberían ser muy claros, muy transparentes, y no ser presa de la enfermedad de la coprofilia, que siempre buscan comunicar escándalos, cosas feas, incluso aunque sean verdaderas. Esto lo dijo en una entrevista a la revista belga Tertio. Me parece que fue en el 2016 más o menos. Se me olvidó anotar la fecha. Uh-huh. Pero bueno, ¿por qué? Y antes que nada, el poema de Leopoldo María Panero se llama Himno a Satán. Pero bueno, ¿por qué me interesó empezar con estas dos citas? Con estas dos pues declaraciones de, al parecer, polos sumamente opuestos. Y pues bueno, lo presentaba por lo siguiente. Creo que el poema de Leopoldo María Panero es este himno, es esta declaración, esta apología, esta declaración de guerra
de una persona que nace en la mierda, de una persona que se gesta justamente en estas periferias, en las periferias donde se avientan los desechos, donde se arroja todo aquello que no queremos ver. Y por otra parte, creo que las palabras van dirigidas hacia el mismo lugar, que es esta declaración del Papa Francisco, y va con base a los escándalos que había en el Vaticano, nuevamente, y para sorpresa de nadie, sobre la pedofilia. Entonces, pues está curioso el ver qué consideraciones se tienen sobre la mierda. Yo para empezar traje un mini estudio histórico que nos aventamos. Nuevamente vamos a hablar de otro Francisco, pero ahora en el 1539. Este canal Francisco era el rey de Francia en ese entonces. Y de las primeras cosas que se aventó el carnal cuando fue rey fue la de empezar a plantear una constitución, a empezar a plantear las leyes por las cuales se iba a regir la nueva Francia, una vez él haya tomado el poder. Y lo curioso de esto, y del libro de lo saqué, se llama Historia de la Mierda. Pero bueno, lo que nos dice el autor de este libro es que después de que se empiezan a establecer los pilares fundamentales de un estado, que en este caso sería, pues bueno, plantear la figura que va a regir y pues asegurar que ya tiene uno de poder. Una vez que ya te aventaste tu golpe de estado, que ya tomaste el poder por posesión, o pues no sé, todas las variantes que en algún momento nos puede describir Maquiavelo. Después de que ya hiciste lo fundamental, de que ya tienes tu estado, tu nación, lo primero que se empieza a hacer, después de haber fundado todo esto, son las leyes. Y empiezas a levantar banderas, a tirar monumentos, a levantar unos nuevos sobre estos. ¿Por qué? Porque lo primero que quieres dar a entender al otro es la muestra de tu poderío, la muestra de un nuevo imperio, la muestra de un nuevo estado que va a estar sobre el anterior. Por eso no habría de sorprendernos que cuando un nuevo presidente toma el poder, empiezan a cambiar todos los loguitos, empiezan a cambiar los colores de las de estandartes, empiezan a hacer toda esta serie de cambios como para dar muestra de que se da el comienzo de algo nuevo. Pero bueno, ya. Y bueno, referente a la mierda, las primeras leyes que empezó a fundar iban enfocadas en la limpieza de París. En ese entonces París era un desmadre, había escombros por todos lados, la gente tiraba sus orines y sus mierdas por la puerta después de hacer sus necesidades, era horrible París, apestaba París. Entonces, pues bueno, dijeron, soy un nuevo rey, soy el nuevo rey de Francia. Lo que voy a hacer es pues mostrar que esta es una nueva Francia, una Francia más poderosa que la anterior. Entonces empezaron a implementar sistemas de recolección de basura y fue cuando comenzaron a trabajarse las... ¿cómo se llaman estas? Bueno, el sistema de desechos. Okay. Entonces, y es curioso, ¿no? Porque llama la atención, tal vez uno viéndolo desde la ingenuidad, que se le preste mayor atención a la apariencia, a aquello que es visible, que a otras cosas que pues a la larga serían como fundamentales para tener un mejor nivel de vida, ¿no? Como podría ser, pues güey, ¿por qué no trabajaste primero la alimentación, el conocimiento, ciencia, educación, etcétera, ¿no? Y porque primero lo que se puede ver. Entonces, pues bueno, estas leyes iban enfocadas a esto, a que todas las personas comenzaran a trabajar una letrina y que cada una de las casas o viviendas tuviese su propia letrina para darle un tratamiento a la mierda que hacían. Y aparte de todo, el sistema de limpieza fue como para limpiar todos estos excrementos, la basura, los escombros. Y lo que hacían con todos estos desechos fue aventarlos a las inmediaciones, a las periferias. Aventarlos a lo más lejos posible.
o lo necesariamente lejos para que las personas dentro de Francia no pudieran verlas, porque pues Francia, siendo la capital, tendría que ser lo más majestuoso, ¿no? Y creo que hasta la fecha este trabajo ha seguido bajo la misma línea, tanto que pues ahora pensamos como Francia o en sí cualquier capital de cualquier nación es como la parte más cuidada siempre. Y me pone a pensar que estas cosas no están cambiando para nada, ¿no? Su servidor vive en el Estado de México y pues no vive, soy de Naucalpan, pero pues no Naucalpan San Mateo, no Naucalpan Echegaray, no Naucalpan la ondita que está por satélite, no, sino pues, Naucalpan más para atrás, más para afuera. Y comento, por acá se llama más o menos Praderas, y 10 minutos para allá comienzan a hacer carreteras. Por esas carreteras puedes llegar puedes irte para Santa Fe, para Toluca. 10 minutos en esta carretera comienzan a haber un chingo de tiraderos de basura. Y hace poquito querían poner otro, ¿no? A expensas de la gente que vive alrededor, ¿no? Que pues si bien el índice de la población no es tan grande como en los centros, pues sí vive gente alrededor. También muy cerca de aquí hay unas presas que pues ahorita ya son de aguas negras, que es más o menos para cuidar esta parte de las inundaciones. Igualmente están completamente llenas de basura, pero pues no pasa como en otros países, que lo que intentan es, pues sí, que sea lo más lejano posible, pero que no se friegue tanto a la gente, ¿no? En la medida de lo posible, como según estos son las planeaciones de los sistemas de los controles de aguas. Entonces pues llama la atención el cómo siempre queremos o intentamos alejar todo aquello que no queremos ver, cómo siempre intentamos dejar de lado todo eso en el mundo en el que nos encontramos, ¿no? Y hago referencia al mundo, a la realidad en la que estamos, por un textito o pues sí, unas viñetas que se arma Slavoj Žižek con respecto a los inodoros. El textito el textito se llama La ideología del inodoro. Y en lo que hace es contrastar 3 tipos de inodoros según el país de origen de estos, ¿no? Primero, los ejemplos que pone es el inodoro francés, que es, voy a leerlo textualmente, la traducción. Dice: el francés con el agujero atrás, donde la mierda, desaparece en un santiamén. Que en Latinoamérica acá estos inodoros, para que les den una ojeada, son los inodoros a la turca. No los conocía, pero pues al parecer así son. Después el inodoro inglés es tiene un gran volumen de agua, donde pues la mierda queda flotando, no hay un ratillo. Y el tercer ejemplo que pone es el inodoro alemán, el cual tiene un agujero adelante y una especie de bandeja central con un poco de agua, donde la mierda queda bien a la vista y uno puede olisquear, observar a detalle y tratar de descubrir enfermedades o lo que sea, ¿no? Pues para que le des una ojeada y pues veas si el organismo está en óptimas condiciones. La lectura que le da este carnal referente al francés dice que pues definen su modo y nivel de vida, a la vez que son radicales en política, revolucionarios de izquierda, son ideas que cortan y no en vano inventaron la guillotina, dice. Por referente a los inodoros ingleses, más claramente hablando ya sobre los ingleses, si son económicos en su estilo y políticamente liberales moderados, son pragmáticos, dejan las cosas flotar, las llevan a la larga con la esperanza de que ya se resolverán o se irán solas al fondo. Y por último, hablando sobre los alemanes, que son políticamente conservadores y a nivel de vida son poéticos y están llenos de pensadores contemplativos, son ciencia, poesía y observación. Después, al final hace esto ya no es de Žižek, es más bien del compa de Dumblo. Se llama La Pulpera. Está interesante. Busquen La Pulpera Žižek, seguro lo van a encontrar. Este carnal hace su última aportación hablando sobre los inodoros italianos.
Compa, se está escuchando un poquito doble. No sé si sea el... Bueno, creo que ya. Gracias. Ya, ok. Se escuchaba bien raro. Bueno, ya hablando sobre los inodoros italianos, dice que se caracterizan por dos cosas. Son inmensos y rectangulares, privilegian la belleza del diseño frente a las dificultades de higiene y funcionalidad que compensan con su gran tamaño, capaz de acoger inmensas redondeces de las bellezas peninsulares. En fin, ¿por qué hablar sobre el tratamiento de la mierda que se le da a cada uno de los... según cada uno de las naciones o de... de naciones, fundaciones, porque dependiendo, no dependiendo de, sino que hay una relación directa en el tratamiento que se le va a dar a las cosas, dependiendo de cómo tú contemples todo, ¿no? Siendo un poquito más claros o tratando de ejemplificar esto, es que, si tú lo que quieres es deshacerte lo más pronto posible de un problema, lo que vas a hacer es desaparecerlo a la inmediatez, ¿no? Desaparecerlo a la inmediatez, como puede llegar como se desaparece la mierda, también se pueden desaparecer cuerpos o se pueden desaparecer personas. Que no nos extrañe nada que la consideración que se le da a estas personas, ¿no? Solamente hace falta darnos una metida a los reportes sobre desaparecidos. Pues realmente a quién le están interesando todos estos desaparecidos sin nombre, ¿no? Desaparecidos de los que no tenemos constancia, desaparecidos de personas tales como nosotros, ¿no? Que no se encuentran en un cargo público interesante, que no se encuentran en un estatus más o menos que los visibilice, ¿no? Siendo un ciudadano de segunda o de tercera clase, pues lo que puedes esperar es eso, ¿no? Justamente el olvido. No vas a formar en ningún momento parte de la historia. Los que van a hacer la historia son las personas que se encuentran en otros estatus, son estos ciudadanos de primera que sí tienen esta posición de visibilidad, esta posición en la que forman parte de, y esta posición en la que si estas personas desaparecen, algo va a ser, o ni siquiera van a desaparecer, ¿no? De la forma en la que nosotros desaparecemos. Entonces es curioso el tratamiento que se le da a la mierda, porque el tratamiento que se le da a la mierda es muy parecido al tratamiento que se le da a todos esos personajes o esas figuras o esos símbolos o esas imágenes de las que no queremos saber nada, esas imágenes de las que queremos olvidarnos y las alejamos justamente allá afuera de París, ¿no? Afuera de la Ciudad de México, afuera de las capitales, afuera de donde se ejerce la política, o afuera de donde se ejercen las decisiones que realmente nos incumben a todos nosotros y que van a incidir sobre la vida y los cuerpos de todos nosotros, ¿no? Entonces, más o menos esta sería como la introducción que veníamos a presentarles, y no sé si tengas algún comentario, alguna reflexión. Sí, esta escena que planteas donde el rey Francisco empieza a limpiar las calles de París y a mandar la mierda hacia el margen, un margen cada vez más externo. Sí es una política de limpieza, pero también en cierto sentido está volviendo a la capital una suerte de ano que expulsa su mierda hacia afuera sin interesarse por qué es lo que pasa allí, ¿no? O sea, París se vuelve el culo del mundo, el culo que está limpio, pulcro, reluciente, pero el problema es que al tomar esta posición, pues todo lo demás termina llenándose de mierda, que ojo, no es que sea algo a ignorar por sí mismo, pero pues la manera en la que lo están expulsando da a entender que es algo que no quieren, es un problema que no quieren trabajar, que más bien se trata de mandar hacia afuera, y bueno, a quien le caiga pues queda como que equiparado a este nivel, a esta noción. Está muy interesante, ¿no? También el rollo de los más allá de Naucalpan y no hay basureros en Coyoacán, pues bueno, o sea, ¿quién es culo y quién es excusado, ¿no? Ahí hay una relación de alteridad, y o sea, como que en ese sentido ser un culo es producir problemas incómodos y no hacerte cargo de ellos, o dejar que quienes son excusados vean cómo los desaparecen. Está interesante, ¿no? O sea, ser un culo es al parecer una posición muy privilegiada.
asquerosamente privilegiada, que pues bueno, además nos da como que pie para, para la primera reflexión que yo traía preparada, pues partiendo de estos autores que son famosos por hablar de manera súper ininteligible, por ser incomprensibles, pero neta voy a hacer un esfuerzo por aterrizarlos. Pues son Gilles Deleuze y Félix Guattari. Traigo acá una frasecita del Antieripo, del capítulo donde hablan del hombre de las ratas y de los lobos. Este capítulo lo empiezan diciendo que aquel día el hombre de los lobos se levantó del diván más cansado que de costumbre. Sabía que Freud tenía la genialidad de rozar la verdad, pasar de largo y suplir luego el vacío con asociaciones. Sabía que Freud no entendía nada de lobos, de anos tampoco, por cierto. Bueno, en este capitulito hablan del caso de precisamente el hombre de los lobos, que pues famosamente fue como que el origen de la etapa de la función anal en la sexualidad infantil. Pues partiendo de que este personaje tenía ciertas pesadillas donde veía que se abría la boca del lobo y como que la boca del lobo se lo iba a comer o él se iba a insertar, y pues bueno, a través del análisis que hace Freud termina llegando a la conclusión de que el hombre de los lobos muy de pequeño había visto a sus padres copulando, particularmente enfocándose en la imagen de su madre siendo penetrada analmente, y por alguna razón eso se convirtió en una imagen terrorífica que le produjo el estado paranoide en el que se encontraba. Pues bueno, siguiendo con los conceptos de lucianos y guattarianos, hay un conceptito que utilizan estos autores que es el de máquina, en donde le llaman máquina a toda aquella cosa que pues que corte un flujo o que dote de cierto cuadriculado a la realidad, que permita delimitar, crear objetos. Es decir, si nosotros experimentamos así un conjunto de sensaciones que no significan nada, pero hay algo que las convierte en percepciones, en cosas discretas, individualizadas, que podemos aislar, que podemos trabajar por separado. Entonces, en la misma medida en que nosotros cortamos el continuo de sensaciones, de objetos, de percepciones, de realidades, también creamos objetos o deseos o afectos o palabras o expectativas o creencias o actitudes, fantasías, etcétera, ¿no? En el episodio anterior hablamos del rollo de comer, por ejemplo. En ese sentido, la máquina pues corta el flujo de cosas que entran de alimentos y los corta en unidades que son ingeribles, que podemos masticar, que podemos aprovechar, que podemos controlar en cierto sentido. Pero la boca también funciona como una máquina que no solamente produce estos bocados susceptibles de ser digeridos, sino también es una máquina que va hacia afuera. Cuando corta el lenguaje que utilizamos o los sonidos que emitimos, sea en forma de palabras, de gritos, de cantos, de conjuros, de insultos. Y bueno, ya trazamos ahí una serie de consecuencias que salen en relación con las cosas que metemos o que sacamos por la boca. Entonces nos surgió la cuestión de, bueno, ok, ¿qué ocurre en el polo opuesto? El ano, ¿qué cosa corta, no? ¿El flujo de mierda es algo que solo produce desechos? Pues sí, no vamos a decir que no. Sin embargo, nos parece que esta sería como que una lectura superficial en cierto sentido, que consistiría en repetir lo que... ¿Sí se escucha? Bien, entonces estás de vuelta. Sí. Bien. Bueno, decía que quedarnos con la concepción del ano como una cosa que solamente corta, que solamente expulsa desechos, pues sería como que quedarnos con las ideas de aquí que consultamos. Y pues me gustaría por acá jugar o plantear una hipótesis en donde el ano produce cosas, no solamente es un canal de desagüe, de hacer un análisis de las cosas que surgen relacionadas con el desecho, con lo residual, con las figuras del culo, sin quedarnos solamente en el nivel de lo peyorativo, sino checar que además de eso existe, porque estas zonas abyectas también son zonas donde se producen cosas que no necesariamente son cómodas de confrontar con la vista, con el lenguaje, con la boca, con la lengua, ¿no? El polo opuesto, o sea, la sola imagen de que entra en contacto la mierda con la lengua no necesariamente es una imagen agradable, pero
no necesariamente esto es una imagen indebida, o sea, porque pues, justamente lo que es los ojos, la lengua, etcétera, estos órganos que están en la cabeza, también pueden operar como sensores o como vigilantes de lo que entendemos como formas elevadas o formas ideales, ¿no? Lo que está en la cabeza como aquello pulcro, aquello santo, aquello respetable, en oposición con el otro extremo, con el ano, que pues vaya, no necesariamente así, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si la cabeza fuera el opresor? Pues entonces los subalternos somos la mierda y hay que encontrar forma de, pues, no tanto de dejar de ser mierda, sino de hacerle reconocer a la cabeza que no somos mierda, que somos otra cosa, una cosa importante. Pero bueno, llegaremos hacia allá en otro punto. De momento sí mi introducción es esta, ¿no? Plantear la hipótesis de que el ano, la analidad, la culeidad y etcétera, no solamente se queda en el nivel de los desperdicios o los desechos, sino que también producen cosas que pueden ser importantes, solo que no son valoradas como tal, de acuerdo con los criterios que aparecen desde lo correspondiente a la cabeza o los ojos. Simón, ¿no? Y que justamente estas separaciones o segmentaciones cartesianas lo que hacen es compa, se está escuchando doble otra vez. Pues bueno, sí que estas separaciones o segmentaciones cartesianas son justamente aquellas segmentaciones o para llamarlas de otro modo, aquellos dispositivos súper específicos que buscan incidir en los cuerpos pues bueno, dicho de otro modo, incidir en la vida de cada uno de nosotros y buscando justamente aquellos recovecos o aquellas arrugas, aquellas vicisitudes, aquellas no sé, grietas en las que se gestan las formas o los principios de las formas de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Creo que por eso es interesante hablar de esto, darle a estas nociones de cuerpo una nueva significación, una resignificación, claro, sin olvidar el cómo lo hemos entendido hasta ahora, justamente para entender las consecuencias de todo esto y pues entender que cuando se habla del aborto, cuando se habla de los desaparecidos, cuando se habla sobre pues estos profesores que están cagándola dentro de la universidad, con el escudo de la universidad en su pechito, pues entonces ahí es lo interesante, ¿no? Ahí es lo peligroso y ahí es donde debemos incidir para problematizarlo, ¿no? Este comentario nada más de que la expresión de cagarla por sí misma, ¿no? O sea, pues el rollo de cagar, de quién caga, de a quién cagas, etcétera, ¿no? O sea, como que también hay ahí una relación interesante, ¿no? De qué cosa es una cagada y qué hacer con ello. Ajá, no, también es otra parte, ¿no? De culero, culerés, culo. Que pues sí, no, los hemos construido, los hemos organizado históricamente como cosas, pues sí, no, realizando esta separación de cosas que se puedan desechar, cosas de las que podemos prescindir y cosas que valen la pena, ¿no? Pero siempre desde un punto de vista diferente, siempre desde un punto de vista muy particular que no vela por los derechos o las situaciones de los demás que están alrededor, de los demás que están en las inmediaciones, en las periferias, que pues bueno, también valen y lamentablemente siempre terminamos siendo la mayoría. Y yo el segundo punto que traigo y propongo va referente a esto, que sería el de limpieza, orden y belleza, muy en las categorías que propone Freud. Híjole, creo que es en el malestar en la cultura, creo que sí, cuando habla de cómo el ser humano empezó a organizar, ¿no? Viendo las estrellas y comenzó a darse cuenta de que pues funcionaban de cierto modo, y entonces al plantearse nuevos esquemas de orden, fue como surgió la idea o la necesidad de empezar a ordenar todo lo demás, ¿no? O muy como podríamos pensarlo desde las religiones abrámicas, cuando Dios le dio a Adán toda
todo el mundo, toda la creación, lo primero que le dijo fue que, pues, que empezase a nombrar todo lo que estaba alrededor. Justamente creo que en este nombramiento, en esta búsqueda por el orden, por la limpieza, por lo pulcro, por lo santo, es donde comienzan a gestarse estas separaciones, estas diferencias, y que pues vaya, son las que debieran preocuparnos. Nuevamente me apoyaré en la literatura, y el día de hoy me voy hacia Los cantos de Maldoror, de este Isidore Ducase. Hay una escena, el canto está súper bello, y es una canción, es un cántico hacia el océano, en donde cada que inicia un nuevo párrafo, cada que inicia unos nuevos versos, comienza saludando, dice: te saludo, viejo océano. Un canto que va dirigido hacia la inmensidad del océano, hacia la inmensidad de lo inmenso, hacia la inmensidad de lo infinito, a todo eso grande, a toda la creación, a todo el mundo. Y que pues bueno, que todo esto es inmenso para el ser humano, que nosotros somos una parte súper pequeña de todo lo que nos rodea. Pero bueno, más adelante comienza a decir que el ser humano hoy en día no ha logrado tener los métodos ni los conocimientos como para llegar a explorar lo más profundo de los océanos. Todas las criaturas que existen ahí no han sido vistas por el ojo humano, y existe todavía muchísimas cosas sin descubrir, ¿no? Tanto del océano como del universo, ¿no? Pero bueno, utilizando esta imagen y poniéndola o viéndola desde otro punto de vista, creo que sería hablar de pues bueno, le hemos dado una organización muy particular al mundo, una organización, pues llámesele capitalismo, llámesele machismo, patriarcado, etcétera, en donde se le ha dado un tratamiento a los cuerpos, se le ha dado un tratamiento a todos y cada uno de nosotros súper particular, ¿no? Que no nos llame la atención que pues para que existan ricos, para que existan pues estos personajes multimillonarios, tiene que existir cabezas que se tienen que cortar, tienen que existir esclavos, tienen que existir carne que tiene que sacrificarse como para que todo esto siga funcionando, ¿no? Y en un inicio de este punto hacía énfasis en lo puro, en lo santo, en aquello que hay que purificar, porque al parecer el pretexto que se le ha dado a este tipo de limpiezas va muy enfocado a eso. No sé, en estos momentos pienso mucho en lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, en Haz América Grande otra vez, o en el poder blanco, o estos organismos racistas que las consignas que lanzan, que se avientan, van dirigidas a esto, ¿no? En la blanquitud, en la pulcritud, en lo santo, en lo limpio, y dejando de lado todo, pues todo lo que hay alrededor, ¿no? Que es la mierda. El hombre intenta limpiar del mundo para vivir a él, y lo que hace es empezar a alejar aquello que no quería ver, aquello que no quería escuchar, aquello que no quería oler, justamente como la mierda, ¿no? Como lo estábamos comentando más atrás. Y que bueno, que justamente al hablar de los sistemas del alcantarillado y aguas negras del mundo, pues nos damos cuenta de cómo se van gestando todo esto, ¿no? Siempre empiezan a generarse y empiezan a trabajarse desde el centro hacia afuera, hacia las periferias, y se trabajan hasta las periferias porque en esos lugares es donde van a ser lanzados, donde van a ser desechados. Y pues bueno, aquí es donde nos preguntamos dónde están todos esos tiraderos, dónde están todos esos desechos, dónde están todas esas inseguridades, y por qué es tan traumático, y por qué es tan horrible voltear a ver allá afuera, ¿no? Hace poco estaba hablando con un amigo y hablábamos o utilizábamos el pretexto para hablar el que, pues bueno, muchos de nuestros conocidos, familiares, personas allegadas, y últimamente está como muy de moda ir a viajar, ¿no? Ir a conocer otros lugares, pueblear,
salir del país, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, aparte de las posibilidades económicas de cada uno de nosotros, lo que planteábamos era lo siguiente, que pues bueno, sí estaría chido, claro, ¿por qué no llegar a conocer otros lugares, otras personas y otras formas de vida? Pero creo que también existe o la forma en la que se entienden los viajes sería el ir a París y tomarte la foto en la Torre Eiffel, o ir a Italia y tomarte la foto en la Torre de Pisa, o ir a España y tomarte fotos en el Museo del Prado, ¿no? Siempre buscando esas capitales, siempre buscando la belleza, esa pulcritud, esa magnificencia que pues justamente no difiere tanto de lo que podemos llegar a encontrar en la Ciudad de México, ¿no? Cuando vas a Bellas Artes, cuando pues pasas toda Reforma con esos rascacielos inmensos, pulcros, limpios, pasas por el Ángel de la Independencia, toda Reforma está bellísima, ¿no? Cuando se acercan las épocas decembrinas, pues ponen Nochebuenas. Cuando es Día de Muertos, noviembre, ponen Cempasúchil. Siempre tienen todo súper arreglado, limpio, pulcro. Pero pues no hace falta que te alejes unas 5 o 10 calles fuera de Reforma, fuera del centro de aquí de Bellas Artes, del Zócalo, para que te des cuenta de lo que ocurre en las inmediaciones, ¿no? Y pues no sé, en este momento podríamos pensar también en este carnal que iba con un diablito, con un tambo lleno de cuerpo, con 2 cuerpos de niños, ¿no? O el güey que encontraron con una maleta en Tepito, que igualmente traía el cuerpo de un niño de 14 años, ¿no? O otro chavo que mataron en una vecindad, lo torturaron y lo quemaron, ¿no? Entonces, pues para que exista todo esto, justamente tiene que haber carne de cañón, ¿no? Todo el combustible de todo esto, pues como pasó con este chavo, ¿no? Tienen que ser quemados todos estos cuerpos que a final de cuentas son los que pues no llegan a importar tanto, ¿no? Entonces, creo que estas formas de separaciones cartesianas en donde empiezas a localizar ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, personas o vidas que valen la pena y vidas que no valen la pena, es cómo se van organizando todo esto, y la forma de organización que se ha tenido va pues muy enfrascada en las consignas que hay últimamente, ¿no? Por ejemplo, las feministas, las consignas anticapitalistas, porque pues ahí es donde se empiezan a generar todos estos despilfarros y todos estos sacrificios de los demás cuerpos. Encontré por ahí, pues googleando antropología mierda, a ver qué es PDF, a ver qué es lo que salía en el buscador de Google. Llegué a ¿cómo se llama? A estos inodoros que había armado Bill Gates, que son los inodoros que no necesitan agua, ¿no? Y pues bueno, ¿dónde vamos a poner estos inodoros que no necesitan agua? No es spoiler, pero bueno, spoiler, es en África. Es spoiler, pero no es sorpresa, en África. Y pues bueno, era un articulito que ya no volví a encontrar. Cerré las pestañas y o sea, me lo aventé, pero quería hacer la mención del autor. Lo que comentaba este carnal es que la gente no estaba utilizando los inodoros de este Bill Gates, que pues sí no utilizaban agua, pues porque pues allá no tienen agua, y pues les damos inodoros porque allá viven en la mierda, ¿no? Hay que darles algo, hay que enseñarles a vivir, hay que llevar la civilización a esos lugares. Entonces, lo que llamaba la atención del artículo es que la gente no estaba utilizando los inodoros de Bill Gates. No los estaba utilizando porque ponían un inodoro para, no sé, contextualizándolo o viéndolo desde aquí, para una vecindad, o era un inodoro pues para tantas familias, ¿no? Entonces la gente no iba porque no tenía privacidad ahí, porque había peligros, ¿no? O sea, estando en un país de tercer mundo, estando en lugares tan vulnerables, bueno, donde tú te encuentras tan vulnerable como puede ser una vecindad o un lugar con muchas personas. Imagínate tú yendo como mujer, o tú yendo como niña, es un lugar súper vulnerable, y aparte de todo esto, el olor que despedían estos inodoros pues estaba bien cabrón, ¿no? Entonces las personas no querían utilizar esos inodoros y querían seguir cagando como habían cagado antes, ¿no? En una letrina, querían hacer un hoyo, cagar en el hoyo y después taparlo con tierra, ¿no? Digo, ya haciendo la billeta muy grosera, muy dramática. Pero bueno,
Entonces, a lo que iba con todo este pedo de los inodoros de Bill Gates es que, pues al parecer Bill Gates pensó que era una fantástica idea llevar estos inodoros porque habría que enseñarles cómo cagar a esos negros, esos africanos, porque ellos no saben cómo cagar. Ellos ya viven en la mierda y pues bueno, vamos a mejorarles un poquito. Y pues igual y ya si funciona, igual y me aviento a vender todos mis inodoros, ¿no? Porque igual y los demás se acostumbran al olor de su propia mierda y voy a hacer varo con esto, ¿no? Independientemente del tratamiento que le fuese a dar Bill Gates. Pero pues bueno, creo que justamente en esto es más o menos una viñeta de cómo podemos empezar a localizar y entender la forma en la que nos administran todo. Y es un poquito difícil hablar esto con tanta de una forma tan vaga porque pues bueno, este esquema o lo que intento comunicar puede ser aplicado en los aspectos más íntimos de nuestra vida, ¿no? Es como, oye, güey, ¿tú cómo te lavas los dientes? Pues utilizando un cepillo Oral-B, un cepillo Colgate con tal forma, y lo tengo que hacer los dientes de enfrente para abajo, las muelas en círculo, etcétera, etcétera. O sea, ya tenemos una seriación y una organización, un sistema ya sumamente particular y definido de cómo es que debemos vivir la vida, de cómo debemos entender la vida y cómo debemos vivirla para con los demás, ¿no? Más adelante me quiero adentrar un poco más en eso, pero creo que este sería como el punto fundamental. Todos los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor, como es el tratamiento de la mierda, ya se encuentra completamente estructurado y se encuentra estructurada en una dirección en particular, en una dirección bien culera, porque esto es lo que nos ha traído a todos nosotros pues a la forma de vida que tenemos en estos momentos, ¿no? En donde un güey con título, con estudios universitarios no puede ganarse la vida, o peor aún que esto, ¿no? Una persona sin estudios que vive en el exterior de la República Mexicana o en los estados o en las periferias puede llegar a morir, puede ser secuestrado por un grupo de narcotraficantes y hacerlo sicario. Entonces, pues bueno, creo que en estas viñetas o en estas imágenes que presento es donde podemos encontrar este esquema que intento comunicar, ¿no? Y no solamente se encuentra ahí, se encuentra en todos nosotros, en la forma en la que bebemos agua, en la forma en la que están estructuradas las puertas, en la forma en la que cagamos, porque iremos, comento más adelante, pero hasta eso cagamos mal. Entonces, pues bueno, era el siguiente punto, realmente sin ninguna conclusión, sino más bien solo como un juego de valores. Un juego de palabras. Sí, ahorita que mencionaste este rollo de que está el hombre blanco millonario europeo tratando de enseñarle a la gente cómo cagar, pero ignorando que una dimensión importante del acto tiene que ver con algo privado, porque, o sea, más allá de que, o bueno, además de que pueda ser una situación de vulnerabilidad para los cuerpos femeninos, pues también es una situación en donde lo práctico es estar solo y estar lejos, ¿no? O sea, no puedes defenderte, no puedes correr, no puedes pelear en esa circunstancia. O sea, independientemente del género, en ese sentido, estar cagando es estar en vulnerabilidad, y por algo se llegó en algún punto a que pues el espacio donde esté el inodoro sea un espacio cerrado, un espacio aislado. En fin, pero como que esta noción de también la otra segmentación de lo público y lo privado pues llega a atravesar este nivel porque, digo, sin hacer spoiler a la posición en la que cagamos, hace un tiempo estaba revisando bueno, lo que ahí presentaban era más bien el recorte de un articulito en donde indicaban que hay dos maneras de limpiarte el culo y que generalmente quienes utilizan una manera son inconscientes de que existen quienes utilizan la otra forma. A grandes rasgos se referían a que hay personas que cuando terminan de defecar se levantan y se limpian como que colocando la mano por detrás hacia su espalda.
Pero hay otro grupo de personas que, estando sentados, toman algo de papel y se limpian en esa posición. Bien, parte de los comentarios tenía mucho que ver con que a las personas les impactaba y pues digo, había, llamémosles, militantes de ambas posturas, de ambos modos de limpieza, lo cual tendría conclusiones pues bastante interesantes. Es decir, entiendo que en términos anatómicos, pues una de estas maneras sería brutal para los cuerpos femeninos, pero pues para los cuerpos masculinos en cierto sentido es indiferente, ¿no? El hecho de que no sepamos cómo se limpia el otro y de que no sea un tema muy público también tiene que ver con que cuando hablamos de las cosas que etiquetadas como mierda son temas que no se mencionan. Que sabemos que todo el mundo se deshace de lo que es mierda, de lo que está mal visto, pero no hablamos sobre los procedimientos para deshacernos de. Tal vez en parte por eso haya sido y siga siendo tan complicado pues entender qué le pasó a los 43 alumnos normalistas, ¿no? O sea, alguien se deshizo de ellos en tanto mierda, pero no sabemos cuáles son los procedimientos, del mismo modo en que en general no sabemos cómo se limpia las otras personas cuando van a defecar. O sea, hay un silencio constitutivo ahí muy importante, ¿no? Muy ominoso, y pues, como acabo de decir, un silencio que está horrible. Pero bueno, para ir hacia reflexiones que apunten en otra dirección, también voy a partir sobre pues, las producciones artísticas para pues entender la cuestión de la analidad no solamente como algo que produce desechos, sino como algo que también puede producir otras cosas, ¿no? La libertad, por ejemplo. El ejemplo que tomo es una cosa que pude experimentar por ahí de agosto del 2015. Asistí a un festival de cine de terror que se organiza en la Ciudad de México, ustedes sabrán cuál. Entonces, bueno, las cinetecas estaban exhibiendo una película estadounidense que se llama Hellions, creo que actualmente está en Netflix. A grandes rasgos, la trama de esta película consiste en que, bueno, nuestro personaje principal es una adolescente que tiene un novio, aparece en las primeras escenas, y posiblemente una vida sexual activa, porque la película está contextuada en la noche de Halloween, y se supone que a esta chica debería aparecerle el sangrado menstrual esa noche, pero no ocurre, así que la chica empieza a temer estar embarazada y pues a idear cosas como interrumpir el embarazo o el aborto. Entonces, cuando inician las apariciones de espectrales figuras infantiles, apariciones como niños disfrazados, también hay escenas donde alucina a bebés cubiertos de sangre y cosas por el estilo, que la amenaza y en alguna parte aparece la frase que van a quitarle aquello valioso que ella tiene. Entonces, bueno, la morra está atrapada en la casa, estos seres la persiguen por todas las habitaciones, la emboscan cuando intenta salir por la puerta principal. Hay momentos en donde llama al personaje del novio o a sus amistades para que vayan por ella, pero cuando estas personas atraviesan el jardín de la entrada principal, pues son emboscados y repelidos por estas figuras, estos fantasmas que parecen niños. Hacia el final de la película es el comisario del pueblo quien logra ingresar a la casa para rescatar a esta chica, pero ingresa por la puerta trasera, así burlando las defensas de la entidad malvada. Cuando están saliendo hieren al protagonista, pero bueno, hieren al comisario, perdón, pero la protagonista logra escapar por un campo de calabazas. Bueno, dejando al margen que hay una propaganda muy catolicista, que en sentido estricto puede que sea más bien evangélica, pero no vamos a meternos en temas teológicos en este episodio. Porque el hecho de contemplar la sola idea del aborto, porque recordemos, nuestro personaje solo cree estar embarazada, no sabemos si está embarazada, pero el simple hecho de que en estas condiciones ella contemple interrumpir el embarazo es lo que detona que empiecen a aparecer las figuras fantasmáticas. Lo que me llama la atención es que es muy sintomático que la salvación para eludir a estos demonios infantiles consiste en que un hombre ingrese por atrás. O sea, la casa como una metáfora del cuerpo, ¿no? O sea, para que no aparezcan niños es necesario que el varón entre utilizando el camino de la retaguardia y así puede salvar a la morra. O sea, en esta historia, de manera no muy sutil,
Comentan que si los adolescentes hubieran practicado la penetración anal, entonces su noche de Halloween habría pues, todo libre de alucinaciones y nadie se habría muerto, ni nada por el estilo. Lo cual me llama mucho la atención porque si bien las propagandas respecto de debiste haber pensado en el bebé antes de coger están ahí muy presentes, también la cuestión de, ok, bueno, si no quieres que aparezcan el demonio de los niños pequeños o de los bebés, y si no quieres enfrentarte a esto, entonces el hombre debe ingresar por atrás. Es una idea que está en Sade, ¿no? Es muy sadiana. Eh, Sobre todo, pues apareciendo en este textito de la filosofía del tocador. Hay un extracto que, o sea, hay muchos extractos al respecto, pero uno que yo elegí aparece en la página 28 de la traducción que consulté y dice como sigue: una mujer joven nunca se expone a tener hijos mientras no se la deje meter en el coño. Que evite con cuidado esa manera de gozar. Que ofrezca en su lugar indistintamente su mano, su boca, sus tetas o el ojete de su culo. Por esta última vía recibirá mucho placer, incluso más del que por otras partes. Lo da. Ahí cierro la cita. En este mismo texto, cuando los diálogos de los personajes aluden a la procreación, se la refieren como una cuestión aburrida, como algo que apenas pueden tolerar, como algo desagradable, etcétera, ¿no? Porque el énfasis está más bien en experimentar placer mientras evitan la reproducción. Y el ano aquí ocupa este lugar privilegiado porque cumple el doble objetivo. Por un lado, genera la libertad al impedir la reproducción, o sea, la reproducción es una especie de carga, una cosa negativa. Y en esta descarga de la reproducción también descarga de responsabilidad a la mujer por el peso enorme de la maternidad que se le asigna como parte del modelo de producción capitalista, algo que ya comentábamos en el capítulo anterior. O sea, si se enfoca más bien en obtener de manera anal el placer, entonces puede enfocarse en ejercer la sexualidad manteniéndose en el límite del capital, ¿no? No está produciendo más obreros, por lo menos. Claro, aquí quedaría abierta la discusión sobre si está utilizando ese tiempo en buscar empleo en una fábrica, lo cual no la sacaría del orden capital, ¿no? Pero bueno, al menos en términos de lo que plantea Sade, la cuestión está en el asunto del placer, que evite la reproducción, que te saque de las coordenadas reproductivistas del capital, y también en cuestiones de producir placer. O sea, algo que me llama la atención es que en este párrafo mencionan que por la vía anal ella recibe placer, mientras que por todas las otras vías ella lo está dando. Y o sea, ni siquiera se refieren como que a la cuestión del movimiento, al parecer se refieren a la cuestión de la sensibilidad, porque, o sea, podríamos decir que quien produce placer no es una cuestión muy, muy sencilla de decidir, ¿no? En el textito que compartí, el de políticas anales, hay una parte en donde los autores polemizan sobre ciertas etiquetas que tenía la homosexualidad en Roma, y comentan que el hecho de que un legionario fuera encontrado practicándole una felación a otro era causa de escarnio, y que entonces generalmente los legionarios encontrados haciendo felaciones preferían decir que no estaban haciendo felación, que los estaban penetrando, porque la felación era considerada algo pasivo. Pero la acotación medio irónica que hacen los autores es decir, güey, o sea, ¿qué tiene de pasivo hacer una felación? O sea, tú estás utilizando tu lengua, estás usando tu mano, estás usando tus labios, no mames, ¿no? Estás haciendo cosas. El pasivo es el otro güey que nada más está de pie recibiendo placer. O sea, ¿qué tiene de pasivo hacer una felación, no? O sea, creo que algo parecido se puede aplicar aquí. En sentido estricto, ¿qué difiere o qué hace diferente al placer anal para que sea una cuestión de recepción activa de placer y no de generación de placer para el otro? Vale, es algo que no queda aclarado, pero pues me llama la atención, ¿no? Este asunto de hay que enfocarnos en la cuestión del placer, y más allá de eso, en que el placer sea una cosa, pues no solamente que se brinde, sino algo que uno experimente, más allá de atenuar la ansiedad, sino de producirlo con los gestos, con los movimientos, con el ánimo, con las posiciones, ¿no? Ahora bien, esta cuestión no es tanto como que instigar o incitar de manera crítica a decirle a la banda, pues
tengan sexo anal contra el capital y listo, ya estamos del otro lado, porque no es tan sencillo, ¿no? Es más mirar hacia lo cotidiano, hacia las declaraciones ideológicas que hacemos en las cuestiones cotidianas, porque este rollo del coito, al menos en términos heterosexuales, como relación solamente genital, pene-vagina, suele presentarse como una cosa natural, como una cosa normal. El problema de entenderlo así es que aparece como ahistórico, como si no hubiera habido todo un proceso de estructuración, de construcción, de justificación, incluso de propaganda, para plantearlo de tal manera, ¿no? Como una suerte de realidad biológica, además independiente de la cuestión del placer o de la cuestión de la angustia. Mientras que lo que hace Sade es una lectura alternativa, ¿no? O sea, esta cuestión, entre comillas, natural de que la penetración heterosexual sea vaginal, es una penetración que produce angustia, que genera otros individuos, y lo que menos queremos es tener más individuos aquí, entonces vamos a enfocarnos en el placer, y pues para eso hay que cambiar de orificio. Pero, por supuesto, no es la única lectura, y al mismo tiempo, pues el hecho de tener sexo anal no significa por sí mismo una declaración antisistémica. Sin embargo, puede ser una cuestión alternativa al rollo del placer, ¿no? O sea, en qué medida las cosas que hago tienen una dimensión lúdica, en qué medida el hecho de que estemos aquí hablando de culos es algo divertido, algo que nos permite salirnos, aunque sea temporalmente, de los circuitos de producción, particularmente porque no estamos cobrando por este podcast, entonces en ese sentido somos pura energía en potencia, pura poiesis. Y o sea, además no estamos solamente pues hablando de culos, ¿no? O sea, no estamos pues solo diciendo lo que hacemos, sino estamos colocando en la mesa algunas ideas con las que podemos jugar. O sea, en ese sentido, pues, este evento, el colocar el discurso así medio en público para que la banda que así lo desee pueda entrar en contacto con él y hacer comentarios, podría entenderse como una manera muy sadiana, ¿no? O sea, tal lo que estamos haciendo aquí sea una relación anal, porque no estamos produciendo cosas, estamos divirtiéndonos, estamos generando algo de libertad en los espacios que gestionamos para tal fin. Y obviamente no es la única manera, ¿no? Sino podemos pensar también que otras cosas pueden ser lúdicas, pueden ser placenteras, pueden ser agradables y pueden estar en el margen, o al menos tendiendo hacia estos límites de los espacios capitales, porque ahí en donde colocamos el ano, ahí en donde partimos el punto casi hacia el desecho, pero no como desecho, ahí es donde podemos encontrar la libertad, ¿no? Paradójicamente, por ejemplo, ahora estoy sentado, pues no sé, ¿no? Estoy utilizando el culo en cierta manera para producirme libertad. Ese sería el segundo comentario. Qué bello y qué poético. Y aquí, el día de ayer hubo una conferencia, el micrófono por eventos. Hubo una conferencia que se aventó esta Siobhan Guerrero sobre las infancias trans, y que, pues bueno, estaba enfocada en qué posibilidades o qué acciones de cambio podríamos hacer en espacios educativos como para apoyar a las diversidades que, pues, como está el mundo hoy en día, siempre les toca o nos toca pues lo más pesado, ¿no? Lo más culero: asesinatos, violencia, segregaciones, etcétera. Y bueno, lo que ella comentaba era que, o la propuesta que daba para estos espacios educativos, era mostrarle, bueno, y he enfocado en, como digo, las infancias, era mostrarle a todos a los niños, niñas, que todos formábamos parte de cierta minoría, todos formábamos parte de diferencias, y todos formábamos parte de cuestiones que estaban no estábamos enfrascados todos completamente en la normalidad, ¿no? Decía, pues bueno, aquí se está hablando de diferencias sexuales, de preferencias, de formas de vida diferentes, pero esto no se centra completamente en el género o en la onda sexual, ¿no? Sino que podemos encontrar esas diferencias en otros espacios, y que, bueno, estas diferencias que a veces son olvidadas
dadas, son apartadas de los espacios centrales, de los espacios en donde se toman las decisiones. Creo que son justamente los espacios de diferencias en donde podemos comenzar a imaginar otros mundos posibles en donde no se trabajen las formas del mismo modo que pues vemos que no nos están funcionando a todos pues de la mejor forma, ¿no? Y creo que esto nos puede no sé, a lo que me hizo clic fue también con las nuevas con esta iniciativa que estaba presentando el gobierno federal, que era pues regular o intentar darle otro tratamiento a los sistemas de outsourcing. Y lo que me llamaba la atención fueran las declaraciones de los compas de Coparmex o los compas de Sí por México, ¿no? En donde pues decían, ¿qué pedo con este güey que no está tomando en cuenta a los inversionistas o a los patrones? Entonces, pues está curioso que estos carnales digan esto, porque es como, oye güey, es como si yo fuera y te preguntara, oye güey, tú que tienes un chingo de esclavos, ¿quieres seguir teniendo esclavos o ya no? No, pues es que los quiero seguir teniendo. Ah, no, pues perdóname, mejor me voy. Entonces, la forma en la que tenemos entendido el mundo y la forma en la que tenemos establecidos los dispositivos y las formas de vida actualmente, al parecer no están rindiendo los frutos para todos. Entonces creo que en estas diferencias, en estas nuevas formas de vida posibles, en esos mundos posibles, es donde podemos encontrar formas de acción, ¿no? Y formas que en una inmediatez o en planes a largo plazo, pues podrían hacer que no nos fuera tan mal a todos nosotros, ¿no? Porque justamente en estas vicisitudes, en estas rasgaduras, en estos resquebrajamientos que estamos haciendo de la normalidad, es cuando podemos empezar a pensar estos mundos posibles y hacer las cosas diferentes para todos nosotros, ¿no? Y al darnos cuenta de que todos estamos formando partes de diferencias o estamos formando partes de otros mundos posibles, es donde pues podemos comenzar a desbaratar o desestabilizar todos estos discursos de odio o todos estos discursos capitalistas que pues siempre van más allá de producir y de almacenar y de producir y de almacenar todavía más capital. Creo que pueden ser pensados en un mejor aprovechamiento de las cosas, como puede ser el de la mierda, ¿no? En este librito de la historia de la mierda presentaban a un filósofo que lamentablemente ahorita no tengo el nombre, lo estaba buscando, pero bueno, lo que el güey decía, y lo voy a poner en la cajita en la descripción para que no se pierda la cita. Lo que este carnal decía era que, pues bueno, si cuando el gobierno, si cuando el Estado fuese a la puerta de tu casa a tocarte para pedirte los impuestos, tú lo que tenías que hacer era tomar en tus manos toda la mierda que habías contado en determinado tiempo, en determinado espacio de tiempo, y se lo ibas a dar al gobierno como el pago de estos impuestos, y que el gobierno iba a terminar debiéndote, porque esa mierda que tú estabas desechando podía ser servida como abono, pues sí, como abono para los cultivos, y que de esta manera íbamos a empezar a producir mayores alimentos y que el mundo iba a ser todavía mejor, ¿no? Creo que puede funcionar de mejor forma como metáfora esta propuesta, porque pues al presentar nuevas formas, bueno, insisto en esta parte, presentar nuevos mundos posibles, es como podemos empezar a pensar nuevas formas de aprovechar aquello que estamos desaprovechando, aquello que estamos dejando de lado, y no aprovecharlo para seguir trabajando en la misma línea del capitalismo, ¿no? Sino para empezar a aprovecharlo de formas posibles diferentes, que no son solamente verticales, ¿no? Sino podemos empezar a pensarlas de una manera horizontal, en donde no separar las cosas por estatus y por, como digo, segmentaciones verticales. Y referente a esto, y creo que a final de cuentas terminaría siendo el último punto que propongo, una recapitulación de todo esto y un esquema un poco más formado, es el siguiente. Lo subtitulaba el que caga mal, 3 puntos. ¿Por qué? Porque intento hablar de
pues la construcción histórica que hemos construido sobre el cagar, sobre el defecar. Como decía, me aventé al buscador de Google y empecé a buscar antropología, cagar, PDF. Y de las primeras cosas que me salieron fue estudios médicos en donde decían que estábamos cagando mal, que las letrinas o los inodoros que utilizamos hoy en día nos hacen cagar mal, porque estamos cagando, nos sentamos en un ángulo de 90 grados y eso hace que todo nuestro sistema excretor haga un esfuerzo todavía mayor, y este esfuerzo todavía mayor hace que pues tengamos intestino perezoso, tengamos hemorroides, tengamos indigestiones, etcétera. Entonces, pues revisando un poquito en cómo es que hemos llegado a cagar así, pues todo viene a partir de la implantación del inodoro, que pues a final de cuentas era una búsqueda de comodidad completamente, más que buscarle una forma, una estructura más ergonómica al inodoro en sí. Entonces, pues bueno, haciendo referencia a esta imagen que propongo y a lo que ya hemos dicho anteriormente, me fui un poquito a pensar un tanto en cómo es que se genera este aprendizaje de cómo cagar en el hombre, en el ser humano, y viéndonos un poquito psicoanalíticos. El primer tratamiento que se da a la mierda, las primeras consideraciones que tenemos sobre la mierda o sobre la caca, el ser humano plantea la mierda como un regalo. Es cuando somos bebés, cuando cagamos es un regalo a nuestros padres, aquellas figuras que están a cargo de nosotros, y se lo desechamos como un regalo. Por eso cuando somos niños no hay tanta esta en un desarrollo, digamos, óptimo, no hay ¿cómo decirlo? Pues desórdenes en nuestro sistema digestivo, porque consideramos a la mierda, o inconscientemente concebimos la mierda como una parte de nosotros. Porque, pues bueno, si ya estaba en nosotros, entonces es una parte de nosotros, ¿no? Cuando somos niños todavía no tenemos esta separación en donde el mundo exterior está afuera y nosotros somos adentro. No hay todavía este entendimiento del afuera y del adentro, sino que nosotros como seres humanos o como bebés, el afuera y el adentro no existen, ¿no? Todo... Yo soy yo y todo el mundo soy yo, y mi madre soy yo, y el pecho del que estoy mamando leche también soy yo. Entonces, este aprendizaje que llegamos a tener de dejar de cagar en un pañal, de dejar de cagar y dejar de dárselo a nuestros padres y empezar a cagar en un inodoro, en una basinica, en una letrina, en un lugar en donde se le va a dar tratamiento a esta mierda. Entonces, pues es el primer trauma en donde, además del destete, en donde decimos verga, ¿no? Entonces, yo no soy yo. El exterior no soy yo soy yo, y esta persona es esta persona, y empiezan a formarse una imagen de tú, de él, de ella, de aquello, de eso, que deja de lado el yo. Pero bueno, para no hacerlo más complejo, que creo que ya empecé a variar un poquillo, a lo que voy es que el entendimiento que tenemos de la mierda y el entendimiento que tenemos de lo sucio, de lo impuro, de lo oscuro, de aquello a lo que hay que tenerle miedo, aquello que hay que odiar, aquello que hay que apartar de nuestra vista, siempre viene a partir del aprendizaje del mundo en el que nos encontramos, no de un mundo posible, no de un nuevo mundo, no desde un aprovechamiento de toda esa mierda, sino que lo hacemos a partir de un sistema capitalista, en donde eso que huele mal, eso que no quiero, eso que de lo que quiero deshacerme, hay que olvidarlo y hay que aventarlo al inodoro y que se vaya al mar, que se vaya a las periferias, que se vaya a los basureros, que se vaya a todos esos lugares en donde quiero dejar de verlo y quiero intentar desaparecerlo, y para que empiece a dejar de ser un problema. Y voy a apostar por lo bello, por lo pulcro, por lo blanco, por lo bello, que pues al parecer forman como el estandarte de aquello que queremos pensar como humanidad, ¿no? Pero a final de cuentas todas estas separaciones terminan siendo
solamente las separaciones del mundo en el que nos encontramos ahorita, ¿no? De un mundo que nos está dando en la madre a todos nosotros y que, pues bueno, es bajo el intento de este tipo de ejercicios, de este tipo de insinuaciones, de señalamientos, en donde podemos comenzar a tratarlo de una manera diferente, ¿no? No sé, creo que a veces cuando uno empieza a hablar de esas cosas, no sé si a alguno de los que está allá afuera le ha tocado escuchar que es que lo que estás diciendo es una mierda, aquello que estás diciendo no sirve, aquello que estás diciendo debiera olvidarse. Entonces, al hacer un uso diferente de toda esta mierda que estamos diciendo, de toda esta mierda que estamos arrojando allá afuera, de toda esta mierda que están escuchando en este momento, creo que al darle un tratamiento diferente a lo que comentaba el compa hace un ratito, darle un tratamiento diferente al sexo, a la palabra, al placer, a la forma de vida que tenemos en estos momentos, creo que es en ese horizonte de un mundo posible, de otro mundo posible, es donde podemos empezar a trabajar un cambio, a empezar a trabajar, pues no sé, a trabajar estas rasgaduras, estos resquebrajamientos al mundo en el que nos encontramos justo ahorita, ¿no? Creo que sería esa la última idea con la que me gustaría cerrar. No sé si tengas todavía unas últimas palabras sabias para nosotros. Pues no sé si sabias, pero sí hay palabras, y pues aunque no sean sabias, pues hay que decirlas, ¿no? O sea, esta última idea, bueno, estas cuestiones que estuviste planteando acerca de bueno, o sea, en la conferencia que mencionaste de Siobhan, es algo así como que hay un poco de anormal en todos nosotros, pero al mismo tiempo eso rompe con cierto esencialismo, o con cierto, bueno, es un esencialismo binario de estas lógicas capitales, ¿no? O sea, como si estuviera la cabeza y en otro lado, de manera independiente y aislada, están las excreciones. Está en algún lado el opresor y en otro sitio, aislado o solamente conectado por la lógica de opresión, está el oprimido. Pero pues es importante que también como que renunciemos a este esencialismo en términos de que sí puede haber algo de opresor en todos nosotros al tiempo que hay algo de oprimido, pero también si hay algo de mierda en todos nosotros, también hay algo de cerebro en todos nosotros, hay algo de hermoso en todos nosotros, a pesar de que estemos en el polo del desecho. Y la idea hacia la que pues me gustaría dirigir esta última secuencia de palabras, pues va hacia allá, ¿no? O sea, el hecho que actualmente podamos estar en el polo de la marginalidad o de la exclusión o de la subalternidad, no necesariamente significa que ahí es a donde pertenezcamos y que no hay alternativa, ¿no? Que lo único que podemos hacer es tratar de que nosotros, en tanto esencias subalternas, estemos en el sitio hegemónico, porque eso no resolvería nada. Lo que resuelve las cosas es detectar qué de bello, qué de hermoso, qué de válido hay en la mierda que habitamos, que somos, que decimos, que hacemos. Y pues, en ese sentido, pues, aunque haya mucha basura en lo que decimos, puede que haya algo de sabiduría, y en ese sentido vale la pena decirlo. Entonces, bueno, la última parte tiene que ver con la sección de la analidad, entendida como conciencia crítica o conciencia química. Para esto estoy siguiendo mucho a Peter Sloterdijk, sobre todo en la crítica de la razón cínica. Y bueno, parte de las ideas que el autor alemán coloca tiene que ver con que cotidianamente solemos situar en la cabeza el sitio donde se operan los pensamientos, donde está sentada la razón, mientras que el polo opuesto a veces serían los pies o a veces las nalgas. Sobre todo pues esto, ¿no? Cuando indicamos que alguien está pensando o diciendo o haciendo las cosas mal, las está haciendo con las patas, con las nalgas, o bien está haciendo mierda. Sin embargo, el asunto de los pies puede distanciarse un poco, porque pues, el pensar con los pies podría ser algo así como bailar, ¿no? Al grado de que difícilmente podemos argumentar que nos encontramos lejos del orgulloso terreno de la esfera del arte cuando pensamos o cuando comunicamos con los pies. Sin embargo, con las nalgas no pasa esto, ¿no? No hay un arte de las nalgas, y pues como que podemos partir de ahí para pensar que puede haber una dimensión pues filosófica, incluso una dimensión política muy interesante, desde pensar desde este lugar, ¿no? Desde las nalgas, desde el culo, desde el ano. Porque tendríamos
repitiendo un poco, que el culo es la zona excluida de lo bello, prohibida en el discurso de lo decente, silenciada en las narraciones pedagógicas sexuales, pero al mismo tiempo es la zona de la horizontalidad, precisamente porque está en el ámbito de lo privado, de la fisiología que es irremediablemente necesaria, es el punto en donde todos somos iguales, donde somos demasiado humanos, ¿no? Al momento de cagar, pues ahí todos somos horizontales. Hay un señalamiento que hace Sloterdijk para indicar que pues, el culo no objeta o no detecta diferencias entre un trono, un retrete, una silla o incluso suelo, ¿no? O sea, el culo se puede asentar, se puede sentar por igual en cualquier superficie y realmente no hay diferencia, ¿no? No nos enfermamos por sentarnos en sitio distinto, no nos morimos por sentarnos en una superficie rugosa o en una superficie lisa. Eso estamos hablando de cierto órgano de influencia democrático, y que también es el sitio que nos pone en contacto con lo existencial al momento que sentimos este retortijón que anuncia la necesidad de defecar, pues es el punto en donde nos enfrentamos a la primera tensión entre la libertad y la necesidad, ¿no? Elegimos hacer lo que tenemos que hacer o nos oponemos a este deber ser. Entonces, según cómo resolvamos esto, pues ya estamos posicionándonos existencialmente. Si apelamos a que ocurra lo que debe ocurrir, a cagar solamente en el momento en que deba ocurrir, sin pausas, sin retrasos, hacerlo de manera breve, limpia, ordenada, entonces estaríamos en el orden de la gestión política. Si dejamos que el cuerpo lo decida, o sea, si que el retortijón nos oriente a correr hacia el retrete más cercano o a seguir con nuestras actividades, ¿cómo estaríamos con Sartre decidiendo de manera libre y radical no decidir? Pero por otro lado, si nos orientamos hacia apretar el esfínter, hacia retrasar esta expulsión, estaríamos oponiéndonos al curso, entre comillas, natural de la fisiología y por lo tanto nos alinearíamos junto a Camus como parte de los hombres rebeldes que se oponen a la contingencia fisiológica, ¿no? Pues bueno, ya entrando en este tema y en las dimensiones existenciales que tienen que ver con los ejercicios de presión o de depresión anal, también está el asunto de las flatulencias, de los pedos, que se insertan como una suerte de sistema simbólico de las señales, porque son signos que no simbolizan y que no reproducen nada, sino que más bien indican un estado, o sea, el tipo de trabajo que está haciendo en el abdomen. Pero también, según el contexto, pueden significar vergüenza, pueden significar desprecio, pueden ser señales de ironía o de falta de respeto, pero no tenemos una taxonomía para interpretarlos con precisión. Es decir, ¿qué pasaría si en este momento que estamos hablando de repente saliera el sonido de una flatulencia, ¿no? O sea, eso haría que los espectadores sintieran más empatía, que detectaran la parte más humana que nosotros tenemos, o por el contrario, se reirían, ¿no? O sea, ¿qué significaría esa flatulencia? Pues quién sabe. No tenemos un lenguaje para articularlos. Entonces, bueno, esto nos lleva a que el rollo de la conciencia o el rollo de la mierda son productos polares que situamos como uno generado en la cabeza y otro generado en el ano, pero que pueden tocarse si colocamos sobre todo si colocamos la conciencia mirando hacia los desechos, como en los ejercicios que acabo de proponer. En general, la relación cuando la conciencia se aproxima hacia los desechos es de rechazo, de toma de distancia. Pero, de un tiempo a la fecha, el discurso que Sloterdijk comenta es el de la ecología, yo diría que no es el único. Bueno, lo que Sloterdijk indica es que el discurso ecológico comete un gran mérito en términos de genialidad, porque invierte la prescripción. Cuando coloca la conciencia en la basura o en la mierda, al mirarlo directamente la convierte en un tema relevante. El hecho de preguntarnos qué hacer con los desechos, cómo reciclarlos, cómo generar menos, cómo volver relevante una conversación acerca de la basura, es una manera de invertir la relación, de hacer que la basura, lo que está en el círculo de la exclusión, pase al nivel de la conciencia. Y pues de hecho creo que actualmente el rollo ecologista está etiquetado como una de estos discursos válidos, de las conversaciones importantes, de los posicionamientos relevantes.
Porque, pues de lo contrario, o sea, si no trabajamos con qué hacer con nuestros propios desechos, corremos el riesgo de ahogarnos en la propia mierda que estamos generando. La propuesta que hace es hacia trabajar con los desechos con la ingenuidad infantil de un niño que no sabe que los desechos son negativos. O dicho de manera un tanto más elegante, hay que traerlos a la positividad, al espacio de lo perceptible, de lo decible, porque solamente en la medida en que hablemos de los desechos podemos saber qué hacer, no tanto con ellos, sino al respecto de ellos. Y más aún, esto cancela las relaciones o la mediación del asco en las relaciones. No es un problema, deja de ser una situación que ante la que cerremos los ojos o que querramos que desaparezca de nuestra vista lo antes posible, sino que adquiere un estatuto de conversaciones que son importantes tener porque a fin de cuentas nos afecta lo que se haga con estos desechos. Para este asunto de la cancelación de las relaciones, pues digo, tomo en cierta medida el ejemplo autobiográfico, porque, o sea, este rollo de ser, pues ya saben, varón, heterosexual, con tez blanca, etcétera, ¿no? Así el enemigo genérico de todos, también hace que pasen como normalizadas ciertas relaciones en donde si uno despreciaba las sexualidades diversas, entonces pues estaba bien y hasta era gracioso, estaba bien. Si uno hacía chistes o comentarios misóginos, también estaba bien. Si uno se comportaba o demostraba actitudes racistas, pues realmente no había mucho problema. El asunto es que pues las luchas que tienen todas estas marginalidades son luchas que nos afectan y que en cierta manera como colocarse en el sitio de pues, del hegemónico impide detectar en qué medida las otras luchas se conectan con lo que a mí me pasa, pero también haciendo esta inversión, colocando la conciencia en estas luchas y detectando qué de las cosas que defienden las feministas me afecta, o sea, en qué medida yo también soy afectado por injunciones patriarcales como el hecho de no llorar o de que las emociones que están bien codificadas para la masculinidad sean el enojo solamente, y entonces de qué otra forma me expreso cuando siento algo diferente sea una cosa complicada. Pues me permite detectar que en esa lucha subalterna hay algo de genialidad, ¿no? En ese espacio etiquetado como mierda, desde la lógica capital, hay algo de conciencia y podemos volver esta conciencia un tema importante. Lo mismo ocurre con las otras luchas subalternas, ¿no? Los movimientos afroamericanos tienen todo que ver con la crueldad policial. Bueno, pues todos tenemos nuestra anécdota de experiencias desagradables con la policía, y en ese sentido lo que tenga que decir los movimientos afroamericanos tiene mucho que ver con lo que puede ocurrirme a mí. Los discursos acerca de economía, de distribuir la riqueza, también me afectan en la medida en que no estoy o sea, no pertenezco al sector privilegiado, y pues incluso el hecho que actualmente yo no esté en la Ciudad de México, sino en Baja California Sur, pues tiene algo que ver con un desplazamiento desde el centro hacia el margen, o sea, desde la cabeza hacia el ano, para pensar desde esta marginalidad qué tipo de objetos ameritan volverse conciencia. Pues bueno, quisiera cerrar esto con la invitación a pensar desde el ano, a traer la conciencia hacia abajo para detectar tanto qué elementos de mierda hay en la conciencia, como estas lógicas opresoras capitales, como la película Nuevo Orden, pero también para reconocer qué de relevante o qué de conciencia hay en las cuestiones que en este nivel no reciben el estatuto de urgentes. O sea, en la medida en que nosotros creamos, estando en una posición desfavorable, nos consideramos como mierda, estamos evaluándonos con la lógica del opresor. Pero si salimos de esta lógica, entonces dejamos de ser mierda y empezamos a ser conciencias, empezamos a ser cabeza también, a detectar qué de lo que hacemos tiene conciencia y vale la pena ponerse en el lenguaje, ¿no? ¿Qué cosa de lo que es entendido como mierda vale la pena ponerse en contacto con la lengua sin que esta sea una relación asquerosa o desagradable? Esa sería la parte con la que me gustaría cerrar. Pues comparto completamente. Me encantó como cierre de esto. Y pues sí, creo que no sé, este es como el intento de este tipo de ejercicios, comentabas hace un momento, pues buscar la forma de
de entender las diferencias, de acercarte a aquello que piensas lejano de ti y que, pues bueno, hasta la mierda puede ser de utilidad. No, sí, creo que sería. La verdad es que sí, sigue sonando con eco, compa, el otro micrófono. Ya, perdón, es que está bien sacador de onda escuchar tu voz y luego volverla a escuchar con eco. Pero bueno, sí, creo que este sería como el cierre perfecto de esto, el entender que todas las construcciones que tenemos referente a absolutamente todo fue una construcción histórica a partir de un punto de vista muy particular, como comentabas hace un momento sobre la homosexualidad o la pasividad en la religión, referente a lo que lo comentabas de las mamadas y de la penetración anal, o como puede ser lo que comentábamos más arriba, ¿no? Sobre la pulcritud, la limpieza, o desde el otro punto de vista, ¿no? Lo oscuro, lo satánico, lo impuro, que todas estas son construcciones históricas y que, pues bueno, valdría la pena hacer el intento de reflexión, de entender que, pues, todos los dispositivos en los que nos encontramos, dispositivos entendidos como, sí, objetos físicos, como puede ser un inodoro, o dispositivos entendidos como formas de hacer, o formas de experimentar, o formas de vivir, formas de entender, formas de trabajar, que soy situación, también son unas construcciones históricas que se encuentran ahí de determinada forma y que siempre pueden ser, siempre puede ser posible desbaratarlas, siempre puede ser posible rasgarlas y entender que no son cualidades, o estos dispositivos no son perpetuos, que siempre pueden estar sujetos a cambio y que, pues bueno, ese cambio tiene que ser ejercido por, pues, las personas que estamos acá afuera, ¿no? Por las personas que estamos en la periferia, y que justamente a partir de estos ejercicios periféricos, como puede ser pues este de Braille que nos estamos aventando, las marchas, las consignas, todo lo que está sucediendo allá afuera y que a veces lo sentimos muy lejano muy alejado de nosotros, creo que pueden ser un ejercicio, y pues pueden ser composta, pueden ser pues fuente de nutrientes para pensar otros mundos posibles, como lo que contábamos hace rato. Y pues bueno, creo que sería eso. Ahorita te despides, compa, y solamente hacer la invitación a que, pues, nuevamente pues manden un mensajillo, comenten, pues no sé, intentamos invitar al diálogo por medio de este podcast y por medio de la página, que pues también se las dejamos acá abajito, y que estamos ofreciendo un servicio de apoyo psicológico, intentamos hacer una clínica diferente, pues muy en la línea de lo que pues están escuchando, muy en la línea de lo que ya venimos trabajando que y síntomas que atraen, ¿no? Bueno, todos estos mensajes no son gratis, no es que todos odiemos a nuestras familias, no es que todos hasta la madre del trabajo, no es que todos estemos en la verdad, sino que, pues bueno, como lo venimos mencionando hasta rato, pues corresponde a la lógica corresponde a un funcionamiento corresponde a un entramado todavía más grande, todo un esquema un poco más profundo de la vida que estamos teniendo. En este momento le llamaremos capitalismo, llamaremos patriarcado, etcétera. Entonces, pues bueno, los invitamos a este servicio, y está en la página, también se lo dejamos en la descripción, la liga. Y pues también les vamos a dejar nuestros medios de contacto, por si quieren acercarse a nosotros, pues sería solamente esta la invitación. No sé si quieras despedirte con unas palabras más, amigo. Pues reiterar que pues, precisamente esta iniciativa que estamos lanzando en términos de orientación clínica también tiene que ver con otra forma de pensar desde abajo, de pensar de manera distinta, de mover ciertas ideas que no necesariamente están en las esferas principales. O sea, no hacemos coaching, no vamos a
hacer este tipo de opciones súper empresariales. Tratamos de pensar desde otro lugar para pues justamente encontrar lo dignificante que hay en los malestares que tenemos aquí y traerlo al centro como un tema relevante en la conversación. Entonces, pues si se unen está genial, nos encantaría eso, y también pues que el canal de comunicación esté un tanto más abierto. Vamos a seguir intentando en las próximas ocasiones que esto sea un tanto más interactivo, tal vez transmisiones en vivo o algo por el estilo. Entonces, pues bueno, esténse atentos, gracias por sintonizar a las, creo que llegamos alrededor de 20 personas. La última vez que revisé la cantidad de suscriptores, la cantidad de reproducciones no las hemos contabilizado, pero pues bueno, gracias a quienes nos escuchan y pues nada, mantengan insanos. O sea, los saludos a todos y que pasen excelente. Self-hating